Bienvenidos de vuelta, pues nos encontramos aquí en los últimos dos capítulos del libro de Gálatas. Pero antes de ir al libro, vamos a ir con el autor para pedir su bendición. Padre Celestial, guíanos en este tiempo a acercarnos a tu carácter. Elimina las ideas y las filosofías que no son de ti, Padre, de nuestras mentes. Ayúdanos a seguir la sana doctrina, el Evangelio de la gracia y, Padre, sobre todo, ayúdanos a tener una relación estrecha y profunda contigo. Ayúdanos en ese tiempo para entender tu palabra y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Uno de mis libros favoritos de todo tiempo, y pues por ahí también si quieren ver la película, creo que han hecho una buena película, aunque no incluye todo lo que tiene el libro. Aquí lo tengo, de hecho, a ver si aparece por mi fondo. Pues es El progreso del peregrino. Y este libro es uno de mis favoritos porque enseña pues de la vida cristiana en una manera muy interesante, muy tangible. Y se trata de un personaje cristiano y cada uno de los personajes vive su carácter o su carácter o su personalidad. Entonces, cristiano obviamente es alguien que está en el camino de la vida buscando ser un creyente. Y pues en ese libro se topa con una persona que se llama ignorancia. Y quiero leerles como pues, forma de introducción una traducción de ese libro. Hay traducciones que existen en español. Yo hice esa traducción que vamos a escuchar ahorita del inglés para que sea un poco más fácil de entender. Algunas de las traducciones en español no son muy modernos. Sería como leer la Biblia Reina Valera 1600 o algo así, muchos vosotros y lo demás. Pero si se animan a leerlo, pueden ir a cualquier librería cristiana o buscar por Amazon, por internet, seguramente lo encuentran en español. Pero escucha lo que dice, pues porque Cristian está hablando con ignorancia en el camino. Y pues ignorancia dice así, básicamente ora, diezma, ayuda a los pobres y piensa en buenas cosas. Y después él dice, yo creo que Cristo murió para los pecadores y que seré justificado ante Dios de la maldición porque en su gracia acepta mi obediencia a su ley. Tú, cristiano, quieres que dependemos en lo que Cristo ha hecho personalmente sin nosotros. Esta vanidad quitaría los frenos de nuestros deseos malvados y dar consentimiento para vivir como quisiéramos. Entonces, ignorancia piensa que está salvo por Cristo, pero también por obras. Es fe más obras, muy parecido a lo que estamos viendo ahorita en Gálatas. Cristiano le contesta y le dice, ignorancia es tu nombre, y como es tu nombre, así eres tú. Eres ignorancia de la naturaleza de la justificación que salva, igual como eres ignorante en cómo conseguir tu alma por medio de la fe. Entonces, que no sea cierto de uno de nosotros que pensamos que pues iniciamos la obra de la salvación por medio de la fe y que lo terminamos por medio de las obras, basado en esa manera de pensar de que pues ser salvo por medio de la fe solamente guía a una vida de licencia, de poder hacer lo que yo quisiera. Sería el opuesto del legalismo, de que ahora yo puedo vivir una vida de licencia, puedo vivir una vida de carnalidad, pues basado en los deseos que yo tengo. Y pues tenemos esa necesidad de distinguir entre el evangelio de obras o fe más obras y el evangelio de la fe pura.
Y el apóstol Pablo en estos últimos dos capítulos nos va a dividir muy bien la diferencia entre estos dos evangelios y el resultado de cada uno de ellos. Entonces el tema de hoy es cuidado con lo que crees, porque de eso depende tu alma. Cuidado con lo que crees, porque de eso depende tu alma. Tenemos dos secciones que vamos a ver aquí, de versículo 1 hasta el versículo 12. Hay una división ahí en 12, dependiendo de su versión en su Biblia, lo van a dividir en secciones diferentes o distintos. Acuérdense, esas divisiones no son inspirados, ¿ok? Esas divisiones son pues trabajo de los traductores o quizá de alguna persona que hizo las notas en su Biblia. Yo lo dividí en versículo 12 porque siento que hay una división natural ahí entre esa sección y la segunda sección, que sería el versículo 13 hasta el final del versículo. Pero vamos a ver dos secciones. En primer lugar, pues sumisión al señal de la circuncisión, y eso sería de versículo 1 hasta el versículo 6, y de 7 al 12 sería la sección de cuidado con los falsos maestros. Entonces, no sé si alguna vez han topado o se han topado con alguna filosofía o alguna religión o alguna manera de pensar que es parecido a la verdad, pero no lo es. Y hoy día, pues más y más, tenemos que tener cuidado con las cosas que escuchamos, con las cosas que consumimos como creyentes, porque cada vez estoy viendo más y más ideas. No que hay algo nuevo debajo del sol en este mundo, son ideas, la mayoría de ellos, antiguos, simplemente el color de moño en ese paquete pues ya ha cambiado. Entonces tengan mucho cuidado con lo que están consumiendo. Eso va a ser la segunda sección. Pues empezamos con versículo 1. Vamos a leer uno. Ya lo habíamos visto la semana pasada o en la sesión pasada, porque realmente va con la sección anterior, pero lo vamos a leer otra vez. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y pues vamos a realmente empezar con versículo 2, pero acuérdense de dónde venimos, de un choque entre el campamento de la ley y el campamento de la gracia, de que habíamos visto, acuérdense, Ismael y el hijo de la promesa, Isaac, ¿ok? Entonces, esas dos cosas no se llevan bien. Vimos la alegoría de Pablo hablando ya como un rabino, su enseñanza ahí diciendo, pues ellos no podían estar en la misma familia, estaban peleados, Ismael se burlaba de Isaac y tenía que ser expulsado. Y pues de igual manera, pues las obras no van en la salvación de la fe, ¿ok? Tienen su lugar, pero no en la salvación. Salvación es por fe solamente, por la promesa de Dios. Entonces, la idea aquí en versículo 1 es seguir en libertad y no volver a la esclavitud bajo la ley. Versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, les digo que si dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, tenemos ese choque entre ley del Antiguo Testamento y la fe, entre ley y promesa. Si aceptas uno, rechazas a otra. Si quieres la ley, tienes que cumplir toda la ley. Cristo no te va a servir de nada. Lo que es céntrico al evangelio de la gracia, Cristo y la salvación, pues
no te va a servir para nada Cristo y por lo tanto la salvación y el evangelio si tú vas con la ley. No puede ser de la fe y también de la ley, porque no son compatibles. Al querer quedarte con la ley, echas fuera lo más precioso que Dios ha dado, rechazas a Cristo y te quedas con la cosa que no tiene valor. ¿Ok? Un teólogo, Wiersbe, decía, una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual cuando en realidad guía a un tipo de segunda infancia de la experiencia cristiana. Cuando piensas en el legalismo, piensa en los fariseos y los saduceos, pues que muy buena apariencia espiritual, pero ¿qué decía Jesús de sus corazones? Están lejos de mí. Entonces, ojalá que así no sea con nosotros, de que pues decimos ser salvos y decimos ser religiosos con nuestro corazón muy alejado de Dios. Porque la religión que predicaba Cristo era interno y de lo interno fluye para afuera. Y pues esa religión de los fariseos era externo nada más, era una obediencia legalista. Si hago, y Cristo dice, no, yo quiero primero tu corazón. Y cuando tú crees correctamente y cuando tú me entregas tu corazón, yo te voy a dar un corazón nuevo y de ahí van a fluir ríos de agua viva. ¿Ok? Ahí sigue conmigo en versículo 4. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Y quiero que regresen conmigo ahí en versículo 4 a la palabra desligados. En la gramática en griego es algo enfatizado, ¿ok? Estás separado de Cristo y no tienes nada que ver con Él, ¿ok? No hay relación para nada con el Hijo de Dios. Y pues ahí estás completamente aparte. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Dos campamentos. Realmente vuelve a traer a la mente esos dos campamentos de Isaac y de Ismael. ¿Qué hacemos con la ley entonces? Es una pregunta válida, ¿no? O sea, si estamos desligados de la ley por estar ligados con Cristo, pues la pregunta sería, pues, ¿no aplica entonces? O sea, los 10 mandamientos son parte de la ley. ¿Cómo es eso entonces? O sea, ¿ya no es necesario obedecer los 10 mandamientos? Y muchos, incluso yo crecí escuchando que la ley se dividía entre la parte moral y la parte de ceremonia. O sea, hay hasta 4 partes de la ley incluso. Eso es la explicación común que yo he escuchado para explicar por qué ya no tenemos que seguir toda la ley, por qué ya no tenemos que tener cierto vestimento en nuestra ropa, campanas atados a nuestra ropa y todo eso. Y pues básicamente la explicación ahí es que pues como la ley está dividida en varias secciones, de que pues tengo la ley ceremonial y la ley moral, pues tengo que seguir la ley moral, pero no la ley ceremonial. El único problema con eso es que eso no viene con raíces realmente en la Biblia. Para los judíos la ley era la ley.
No hay división cuando tú lees la ley en el Antiguo Testamento, esos libros que siempre brincas en tu plan de lectura anual, Levítico, Deuteronomio, esas partes de, ya me cansé, ya no quiero leer más, de pues no hiervas a un crío en la leche de su mamá, ese tipo de ley que dices, pues ¿cómo aplica? Nunca he hecho eso. Pues no tenemos esas divisiones entre la ley ceremonial, cívica y moral. Más bien, yo creo que vemos en las escrituras que Cristo cumplió la ley. Y eso es decir, toda la ley fue cumplido en Cristo y ya no lo tengo que cumplir yo. Eso no quiere decir que las cosas morales, o sea, entre el bien y el mal, no aplican. Por eso tenemos la repetición de 10, de los 10 mandamientos, 9 son repetidos en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál no está repetida? Guardar el sábado. ¿Por qué? Pues ya observamos un día de reposo o un día de celebración de Dios en domingo, el día que resucitó Cristo. Ya no es necesario guardar el Shabbat, el sábado, porque Cristo ya cumplió la ley. Lo que es importante es que recuerdas a Dios y pues realmente, o sea, aunque tomamos un día a la semana para reunirnos como iglesia y ese tipo de cosas, ¿qué día le voy a entregar a Dios? Todos los días. Cada día es un regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, con el Evangelio de Cristo, ya no trae ventaja de la circuncisión. ¿Ok? Tú puedes hacerlo si quieres, puedes circuncidar a tus hijos, pero no agrega nada a la fe. O sea, es una práctica, puede ser, yo conozco personas que circuncidan a sus hijos por cuestiones de limpieza, de que hay menos infección, de que por estético, que simplemente lo quieran hacer, pero no te agrega nada ni a tu salvación, ni a la fe, ni Dios te ama más ni menos por ser circuncidado. Por eso dice ahí en versículo 6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Entonces, es la fe ahora. No tenemos que cumplir la ley, no tienes que ser circuncidado, que fue el señal. Entonces, si te vas a someter al señal, estás mezclando la ley y la gracia. No lo tienes que hacer, más bien no lo debes de hacer, porque esas dos cosas no se mezclan, es agua y aceite. Por más que lo revuelvas, nunca se van a unir, ¿ok? Entonces, espero que esa parte quede claro. Por cumplir la ley, por obedecer, por servir en tu iglesia, por ser un pastor, dedicar tu vida al ministerio, no eres más salvo. No, Dios no te ama más por las cosas que haces. Te ama porque eres salvo por fe en Jesucristo. Y no hay nada que tú puedes agregar que va a hacer que Dios te ame más de lo que ya hace. ¿Ok? Entonces tú descansa en tu fe. Obviamente tenemos oportunidad de hacer cosas en el reino de Dios, trabajar en los campos, pero eso, como decimos aquí en México, es crema en los tacos, o sea, es la salsa, es la cereza encima del helado, o sea, es para realmente tu beneficio,
porque Dios no te necesita en su ministerio. Dios lo puede hacer. Como decía Jesús, si el ser humano no me alaba, hasta las piedras me van a alabar. Dios no necesita al ser humano para que sea obediente y para recibir su alabanza. La creación lo puede hacer. Pero tenemos el privilegio, ¿ok? Entonces eso sería ya otra predicación, otro mensaje para otro día, ¿ok? Seguimos en la segunda parte. Cuidado con los falsos maestros. Y esta semana y en la siguiente lección vamos a estar enfocados en pues lo que son los falsos maestros y lo que debe de hacer un cristiano, un creyente verdadero, ¿ok? Cosas que evitar y cosas que hay que hacer. Y en versículo 7 dice, corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo está preguntando, ¿cómo llegaron a desobedecer así de esta manera? Lo que distrae del evangelio no viene de Dios. Otra vez, lo que distrae del evangelio no viene de Dios. Eso nos recuerda de lo que Pablo había dicho en Gálatas 1:8. Si yo o a un ángel les trae un evangelio diferente de lo que yo les he predicado, que sea condenado. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Espero que sí. Es precisamente por eso que Pablo nos exhorta en Efesios 4, versículos 14 al 15. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema, perdón, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas falsas doctrinas, porque pues a lo mejor sería más fácil detectar que salvación por obras es una creencia falsa, pero ¿qué tal fe más obras? O sea, empezar con Cristo y pues simplemente estoy agregando a lo que Cristo ha hecho, ¿no? Pues me va a amar un poco más. Voy a ser un creyente, un cristiano un poco más espiritual que ustedes. Pues ahora sí vamos a tener algunos problemas. Vamos a ver el resultado de eso en la siguiente sección. Porque el resultado de una creencia no verdadero, pues es algo no bíblico y algo dañino para la iglesia. Entonces, pues, dice Pablo que ahí es como levadura, un poco de levadura leuda a toda la masa. Si permites un falso maestro en un estudio en tu iglesia, o en tu iglesia y está ahí comentando esa persona, muchas veces esto va a resultar en una división más adelante en la iglesia o en el estudio, porque comparten sus ideas con otros. Entonces, van a enfatizar, un falso maestro va a enfatizar algo que o agrega o cambia el evangelio. De que en este caso aquí en Gálatas, pues si quieres ser un creyente espiritual, tienes que ser circuncidado. Dios te va a amar más. Vas a ser un cristiano de más nivel, ¿sí? Vas a ser maduro, vas a ser espiritual. Y Pablo dice, no, no es así. No puedes agregar cosas al evangelio. Al agregar cosas al evangelio, cambias el evangelio de uno de fe y gracia a uno de obras. Y no los puedes mezclar. Y hay que tener, por lo tanto,
mucho cuidado, porque muchas de esas falsas enseñanzas es simplemente un cambio pequeño. Puede ser en algunas palabras nada más que ya estás enseñando otra cosa. ¿Qué tal tan solo bueno, algo que yo he visto en años recientes, la escuela en casa? Y no quiero hablar mal de la escuela en casa, más bien los que a mí me conocen pues saben que pues yo practico la escuela en casa con mis hijos, es algo bueno, me gusta. No, pero luego cuando hacemos las preguntas, ¿eres un mal papá si no haces escuela en casa? No. ¿Dejas de ser un hijo de Dios por no hacer escuela en casa? Tampoco. ¿Eres un creyente menor o inmaduro o un creyente que no ama a sus hijos por no hacer escuela en casa? No. Es algo externo al evangelio. Al conectarlo con el evangelio y decir, no eres un creyente maduro o no amas a tus hijos como un hijo de Dios si no haces escuela en casa. Ahora lo estamos ligando con el evangelio y cambiando lo que Dios ha dicho. Sería una enseñanza falsa y tú serías un maestro falso por enseñar esas ideas. Y podríamos pensar en muchas buenas razones para hacer la escuela en casa, ¿no? Eso no es el punto. Pero aunque tengamos buenas razones por hacerlo, mientras lo mantenemos separado del evangelio, no afecta la salvación y no afecta mi estado como un hijo de Dios. ¿Ok? Es tener la escuela en casa en su lugar y a lo mejor sería una decisión sabio, podría ser una buena decisión para tu familia, pero quizá no. A lo mejor los papás no tienen chance de hacerlo. Entonces no debemos de pensar menos de los demás que no lo hacen, porque no es un asunto de madurez espiritual ni de bien o mal. Es decisión de cada quien. Es una de esas áreas grises, no es un asunto moral. ¿Ok? Entonces, luego, pues cuando crecemos como creyentes, somos más maduros y es más difícil ser influenciados. Y pues influenciados por las cosas superficiales. Pero por mientras, cuando estamos en ese proceso de crecimiento y hay creyentes jóvenes en la iglesia, hay que tener mucho cuidado para no desviarse de la verdad. Hay que quitar un falso maestro, perdón, de la iglesia temprano. Por eso es importante conocer a tu grey, conocer a las personas en la iglesia, conocer a tus hermanos en Cristo, pues, y qué están enseñando antes de ponerlos en un puesto de maestro. Porque muchas veces es ahí donde se meten las ideas que realmente pues están cambiando el evangelio o agregando cosas o diciendo de que pues hay que convertirse en judío o mantener los raíces judíos para ser salvo y hay que proteger a la iglesia de esas cosas. Y los que son maduros en la iglesia, pues ayuden a los que son más jóvenes para protegerlos de ese tipo de falsa enseñanza. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Si los quites temprano, te vas a ahorrar mucho dolor de cabeza más adelante, porque a lo mejor llevan 2 o 3 con ellos cuando se van. Pero si esperas, a lo mejor llevan 2 o 300 o 2 o 3 200. Docenas, perdón. Van a llevar más si lo dejas crecer y aumentar y agarrar más raíz. Entonces, tengan mucho cuidado. Siga conmigo ahí en versículo 10. Yo confío en el Señor con respecto a ustedes que no pensarán de ninguna otra manera y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión,
¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Los falsos maestros van a tener su castigo. ¿Ok? Pablo lo afirma, lo dijo en capítulo 1, lo vuelve a repetir aquí. Pablo tiene la certeza de que los gálatas van a ver el error y dejar de seguirlos. ¿Ok? Por eso Pablo, seguido en esta carta, se refiere a los gálatas como hermanos, como los que son salvos. Entonces, otra vez les reitero, considera bien lo que enseña cada maestro que escuchas. Y pues también los fuentes de información de dónde están recibiendo enseñanza. Yo lo pienso mucho ahorita con las redes sociales. He platicado varias veces luego con mis hijos, con personas en las iglesias, pues del peligro de tener demasiada información llegando a tu mente y luego pienso en las noticias que luego tienen mucha información sensacionalizada, las redes sociales donde podemos ver historias y historias, pues o en Facebook, Instagram, TikTok, donde es realmente una sobrecarga de información y no tenemos chance de considerar realmente lo que está diciendo. ¿Ok? Considera lo que dice 2 de Corintios 10:5. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si tenemos una sobrecarga de información, ¿en qué momento vamos a poder tomar cautivo las ideas que están enseñando? Y es simplemente una pregunta práctica, porque a lo mejor llevamos el deseo o en nosotros está ese deseo. Quiero examinar las cosas, pero por mi dieta de información no tengo oportunidad de examinar cuidadosamente cada cosa que estoy escuchando. Es como hacen luego en el aeropuerto, los que han viajado en años recientes desde el 11 de septiembre, pues ya cambiaron la manera de revisar maletas en los aeropuertos. Ahora, cada maleta pasa por la banda de rayos X y ahora está a color y todo, pueden ver hasta pues si tus chones traen corazoncitos o ese tipo de cosas, pues es algo invasivo, ¿no? Pero revisan cada maleta y saben, conocen el contenido de cada maleta que pasa por ahí. Igual, cuando pases por el escáner, ¿no? Pues esa donde tienes que levantarte las manos y pues ya pasa enfrente de ti y pues ya te ven todo, ¿sí? Revisan cada cosa para saber con certeza qué está subiendo a estos aviones. Y gracias a Dios se han disminuido los casos de ataques utilizando aviones. Pero yo creo que en gran parte por la revisión que dan. Pues nosotros de esa misma manera debemos de revisar las cosas que estamos escuchando, porque esas enseñanzas que vienen por los memes y por lo que antes eran calcomanías de los carros, o sea, de que pues ya tiene tiempo que no veo uno muy chistoso, de coexistir, a lo mejor que tiene la luna de Islam, la estrella de David y todas esas cosas, pues, ¿qué están diciendo realmente con esa calcomanía? O sea, de que todos son ciertos, estamos en realidad creyendo eso. O sea, podemos compartir el planeta, pero no todos tienen la razón. O sea, de hecho, en particular en esa calcomanía, las religiones ahí representadas son las que son exclusivas. Uno dice que los otros están equivocados.
Pero cuando van al TikTok y cada 15 segundos están cambiando de información, muchos de los videos que están viendo, aunque a lo mejor no se han dado cuenta, están pues diciendo filosofías, teologías, ideas o formas de ver el mundo que no están de acuerdo con lo que Dios ha dicho. No cada uno, pero yo diría la gran mayoría de lo poquito que he visto. Entonces, corremos riesgo que cuando nos topamos con problemas entonces, de que no sabemos cómo responder. Si respondemos según lo que habíamos escuchado del consejo no bíblico que habíamos recibido, o pues realmente quiera lo que la Biblia había dicho, quedamos como Eva. Oh, perdón, con Eva con Satanás. ¿De veras Dios dijo? Ni me acuerdo ahora porque he estado escuchando otras cosas. Entonces, en momentos que se consideran como un crisis de fe o cuando las cosas en la vida, cuando las cosas en la vida cristiana se complican y tenemos un momento difícil en nuestra vida cristiana. Muchas veces buscamos entender a Dios, buscamos entender nuestra fe, lo que hemos creído. Pues a lo mejor si alguien en la iglesia nos ha lastimado o ese tipo de cosa, y corremos a TikTok. Si buscan en TikTok, bueno, no sé si puede hacer búsqueda de videos donde la iglesia lastimó a las personas. Van a encontrar todo tipo de experiencias. Pero ¿cómo respondemos? Lo que van a encontrar en las redes sociales sería de que, pues realmente una amargura muchas veces, de que no, ya no vuelvo a la iglesia, no necesito esa hipocresía. ¿Qué dice la Biblia? No dejes de congregarte. Entonces, por un lado, podría escuchar como algo de sabiduría y pues ciertamente pues hay un aspecto de salud emocional que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que Dios ha dicho respecto a nuestra participación en la iglesia? Que no dejamos de congregarnos. Entonces podría ser que pues tenemos que hablar con el pastor o los encargados de la iglesia de una situación a lo mejor no saludable, pero pues de dejar de asistir a la iglesia el resto de mi vida, pues ¿qué estamos haciendo? Si dejamos de asistir a la iglesia, pues estamos siendo desobedientes a Dios. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de reacción y ese tipo de consejo. Cuando recibimos incluso consejo de un amigo, que cuando viene, pues lo que tú tienes que hacer es vivir con tu novia antes del matrimonio para saber si son compatibles. Eso es lógico. Es lógico, quizá, pero no bíblico. O sea, entonces, bueno, entonces no sería muy lógico, perdón. Pero a lo mejor con lógica humana diríamos, no, pues si quieres una mayor posibilidad de saber que van a ser compatibles y poder vivir juntos sin Dios, claro, hazlo. Pero no estás considerando para qué existe el matrimonio realmente. A lo mejor lo estás viendo de una manera humana, atea, sin Dios. Entonces, por eso les digo, a lo mejor tiene cierta lógica si somos animales nada más, buscando obedecer nuestros, o cumplir o satisfacer nuestras necesidades físicas, sexuales. Sí, sí, o sea, a lo mejor tendría lógica, pero eso no es todo, porque Dios ha dicho ciertas cosas acerca del matrimonio. Tu matrimonio debe de ser
un reflejo de una realidad entre Cristo y la iglesia, y tu matrimonio no existe necesariamente para tu felicidad, sino existe para que tú glorifiques a Dios. Ahora, Dios puede traer felicidad en tu matrimonio, espero que lo hace, pero lo va a hacer a través de la función y el papel que Dios ha creado para esa institución. Cuando lo tomamos a nuestra manera y buscamos hacerlo a nuestra manera, es cuando las cosas no funcionan bien. Y el problema con vivir con una persona es que después ella se embaraza, él no quiere cuidar a un bebé, ya no quiso ser papá y se va y la muchacha queda desamparada y tiene que volver con sus papás. Ahora es problema para ella muchas veces. Espero que no. Creo que las estadísticas de mamás solteras, al menos en mi región, las estadísticas de mamás solteras dicen otra cosa. Entonces, mejor basamos lo que creemos en la palabra de Dios, porque Dios nos hizo y sabe mejor cómo funcionamos como seres humanos. Y por lo tanto debemos de buscar lo que Él ha dicho acerca de la experiencia humana. Ayuda que también Cristo fue un ser humano. Entonces, sabe muy bien cómo es el asunto. Hizo a los seres humanos, fue un ser humano, escribió el libro el manual de cómo vivir esta vida, ¿ok? Entonces, vamos a llenar la mente con las cosas que Dios ha dicho para que no quedamos sorprendidos en un momento difícil en la vida. Entonces, que no sea cierto de nosotros que buscamos en un momento difícil consolación en verdades que realmente no son verdades, ¿ok? Son falsas ideas. Entonces, ahí en versículo 11, volviendo al texto, pero con respecto a mi hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Tenemos que entender la situación en que estaba Pablo en ese momento. Pablo dice que en su caso algunos le acusaban de promover la circuncisión todavía. Es un poco irónico, si han estado estudiando con nosotros algo de tiempo, porque Pablo acaba de ser un argumento pues muy fuerte en contra. Pero Pablo dice que no, pues todavía tengo personas que me acusan de promover la circuncisión. Y Pablo dice que está perseguido precisamente por el opuesto, de que ha sido perseguido por no promover, o más bien predicar en contra de la circuncisión. Y los oponentes de Pablo le acusaban de un mensaje básicamente de conveniencia, de cambiar el evangelio conforme era su audiencia con tal de promover sus ideas y de que la gente le siguiera. Entonces ellos podrían señalar del caso donde Pablo recomendó la circuncisión de Timoteo en Hechos 16:3. No vamos a leer el texto, pero cuando están tomando sus notas ahí, después vayan a revisar ese versículo, porque sí, efectivamente, Pablo lo hizo. Y en Gálatas 2 vimos el opuesto en el caso de Tito. No tenía que ser circuncidado. Entonces, ¿tendrán algo de caso los oponentes de Pablo en acusarlo de un evangelio, un mensaje de conveniencia? No. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? Déjenme les explico aquí un poco. En el caso de Timoteo, era un medio judío. Su mamá, de hecho, era judío, su papá era griego. Era para no ofender a los judíos. Aquí es la parte interesante. Su caso fue en Galacia. ¿Ok? Entonces, probablemente los gálatas conocían de esta situación donde Pablo pidió que Timoteo fuera circuncidado, pero en su caso,
si no era circuncidado, habría sido un estorbo al evangelio. ¿Ok? Porque como era medio judío, pues los judíos no lo iban a hacer caso a Timoteo en su mensaje. Y pues por lo tanto, pues Pablo recomendaba, oye, pues para que no sea un estorbo, una excusa para que no crean el mensaje del evangelio, pues te vamos a circuncidar y el mensaje va a llegar sin estorbo, sin tropiezo. En el caso de Tito, él era completamente griego, no era judío culturalmente. Entonces no tenía que ser circuncidado para completar su salvación o ser un creyente. ¿Ok? Para Timoteo era un asunto cultural. Para Tito, pues básicamente no era necesario culturalmente y pues espiritualmente tampoco. Así que Pablo decía, no es necesario en el caso de Tito. Entonces Pablo defendía el evangelio de gracia en ambos casos. Y pues sí me gustaría enfatizar esa parte. La preocupación con Pablo en ambos de estos casos, con Timoteo y con Tito, era el evangelio. Era de que, pues en el caso de Timoteo, ¿van a escuchar el evangelio o va a tener estorbo? Ok, el evangelio está estorbado, entonces vamos a pedir que sea circuncidado. En el caso de Tito, pues están diciendo que tienes que ser circuncidado para completar tu salvación. Tito, entonces no tienes que ser circuncidado porque eso es un falso evangelio. Si lo predicamos, estamos cambiando el evangelio. Tampoco lo vamos a hacer. Entonces, ojalá que podríamos ser de esa misma mente del apóstol Pablo. Quitar cada estorbo para el evangelio mientras defendemos a la salvación por fe. Es todo lo que ha hecho Pablo. No es un evangelio de conveniencia. Es de ser todas cosas a todos los hombres. ¿Ok? Es quitar los estorbos del evangelio. Buscar dentro de todas las posibilidades de que las personas crean y crean un evangelio puro. No cambiamos el evangelio porque no es nuestro. Y creo que ese principio que de defender el evangelio es un buen principio para guiarnos en las decisiones que hacemos en la vida del creyente. En algunos casos, pues es un estorbo o estorbaría si yo me pongo un tatuaje para el evangelio. Pues en algunos países sí. En algunos países, si yo tengo un tatuaje, podría ser un estorbo para el evangelio. Entonces, si voy a servir en uno de esos países, mejor no me lo pongo. ¿Puedo ponerme un tatuaje? Sí. Yo no tengo, no me gustan. Pero no es un asunto si es permitido o no. Se permite. Pero si va a ser un estorbo, mejor no lo hago. Porque no quiero estorbar al evangelio. Quiero que la gente escuchen el evangelio, la pura palabra de Dios. Con el cabello largo, a mí no me gusta tampoco, pero a muchos les gusta hasta la colita de caballo, quieren parecerse no sé, Ronaldinho con cabello largo. ¿Ronaldinho sí tenía cabello largo? No, no me acuerdo. Bueno, creo que en algunos momentos sí. Pero algunos quieren tener cabello largo como su futbolista favorito, ese tipo de cosa. En algunos lugares eso podría ser un estorbo para el evangelio. Sí. Entonces mejor lo cortas. Si tu intención es predicar el evangelio en ese lugar. En otros lugares no va a ser un estorbo. Entonces, pues hasta los pies, si quieres. Es una cuestión de gusto. ¿Ok? Yo, en lo personal, prefiero el cabello corto porque el cabello largo
me da mucho calor. Preferencia personal. No afecta tu salvación. Si yo digo que esas cosas sí afectan tu salvación, o que vas a ser un mejor creyente por no tener tatuajes, o vas a ser una persona más espiritual por tener tu cabello corto, estoy agregando al evangelio y no lo voy a hacer. Entonces, el evangelio es por fe, salvación por fe, por medio de la gracia, ¿ok? Entonces, si quieres tomar una copa de vino, pues pronto viene el festival de queso y vino aquí en Querétaro. Se ha vuelto muy popular, hasta nuestra región se ha vuelto muy aficionado del vino. Hay hasta algunos quesos que, yo creo que si los pruebas, te hace vomitar de lo puro que es. Puro hongo ese queso, pero a muchos les gusta ir al festival de queso y vino. Nuestra región se ha comparado por la calidad de vino con algunos lugares en Francia incluso. Ahora, tomar alcohol en algunos casos puede ser un estorbo para el evangelio, ¿sí? Más si vas a una reunión de alcohólicos anónimos, ese tipo de cosas. Ha habido momentos en que yo no he tomado, hasta he escondido alcohol de la vista para no tener un estorbo del evangelio, y también para proteger a mis hermanos en Cristo que son exalcohólicos. ¿Eso quiere decir que no puedo tomar? No, pero no voy a tomar enfrente de ellos. No voy a emborracharme. Ahí sí hay enseñanza clara en el Nuevo Testamento, que seamos llenos del Espíritu Santo, no llenos de alcohol. No vamos a ponernos borrachos como creyentes, pero no es prohibido tomar una copa. Pero es un asunto también de sabiduría y también de moderación, porque no vamos a emborracharnos, ¿ok? Entonces, en algunos casos el alcohol puede estorbar al evangelio, en otros casos no. A eso voy con ese punto. Y perdón que se ha alargado un poco. Pero en el caso de donde estamos diciendo agregar algunos actos, agrega algo a la espiritualidad. En el caso de aquí de Pablo, de la circuncisión, mira lo que dice en versículo 12. Y pues investigué mucho acerca de este versículo, y fíjense bien, ojalá que se mutilasen los que los perturban, ¿ok? Y como dice el dicho, aquí en México son fuertes declaraciones. Y sí, dice lo que crees que dice. Sí es la Biblia, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo es que si ustedes tanto quieren la circuncisión y creen que eso los hace espirituales, ¿por qué no se cortan todo el miembro? Porque no te haría más espiritual. Si estamos hablando de actos de sacrificio y legalismo. Entonces, el contexto aquí es muy fuerte, y Pablo está siendo muy fuerte en lo que dice a propósito, ¿ok? Su deseo, realmente aquí para los que están escuchando su mensaje, lo que está diciendo son dos cosas. En primer lugar, está intentando demostrar la futilidad de su acto. Si su acto es para demostrar su devoción a Dios, el hecho de que se cortan el pene completamente, pues sería de hecho común en el área de Galacia, perdón. Había ciertos seguidores de Cibele en Pesino, pues una región de Galacia, pues donde los seguidores de ese Dios, así era su práctica.
como ser devotos de su Dios. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si quieres ser como estos seguidores de los dioses paganos, y pues por circuncidarte te vas a demostrar devoto, ¿por qué no te conviertes como esos seguidores de los dioses paganos? Y te lo cortas todo y pues ya te demuestras tu devoción. Y mejor te castras. Segundo lugar, está diciendo, pues sería mejor que ya no pueden procrear. ¿Ok? Eso es la parte de Pablo donde dice, pues, ojalá que se detenga esa forma de pensar y enseñar, de que esa falsa enseñanza aquí muere con esa generación de falsos maestros. Entonces, eso sería el doble motivo de lo que dice. Tengan mucho cuidado con la sabiduría de este mundo. Satanás es astuto, te quiere distraer, te quiere convencer de tu propia sabiduría, quiere darte caminos adicionales de que pues hay más de una forma de tener la salvación, quiere que vivas en complacencia y te quiere separar de lo bueno. Pues, ¿cómo seguimos hacia adelante entonces? ¿Ok? ¿Cómo hacemos lo que Pablo nos está diciendo? ¿Cómo nos protegemos de las falsas enseñanzas y las artimañas de Satanás? Pues para eso vas a tener que conectarte a la siguiente clase. Dios te bendiga.